Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander para Colombia y el mundo. Como en el mundo nos ven, infinitas gracias, Dios les bendiga grande y abundantemente y un fuerte abrazo de David Lizarazo. Digital conecta en toda la provincia guanentina, Bucaramanga, su área metropolitana, Lebrija, la Mesa de los Santos Puros, nuestro canal en YouTube, el Face y las redes sociales que nos permiten llegar a cualquier rincón del globo terráqueo. En cualquier sitio donde usted se encuentre, canal Guanevisión, programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra. Hoy tenemos un excelente invitado, como diría el senador Mendoza, un general de 5 soles. Nació en Medellín, pero es más santanderiano que cualquiera. Catedrático universitario de la UIS, de la UI, de la UCC, de las unidades tecnológicas, en el diario Vanguardia Liberal, que lo resume absolutamente todo. Pues ¿de quién se trata? Nadie más ni nadie menos de nuestro querido, apreciado y muy ponderado colega y amigo José Óscar Machado Romero. José, ¿cómo le va? Muy bien, David. Me alegra estar aquí, acompañarlo en este emprendimiento suyo que ha logrado sacar adelante tanto tiempo, ¿no? En algo que no es nada fácil, ¿no? Si lo dice usted que conoce todos los cuitos y todo. Bueno, sí, pongámonos en contexto, como dicen sí, los señor. abogados. ¿Quién es José Óscar Machado Romero, nuestro invitado aquí al programa en el día de hoy? Bueno, usted comenzó diciendo que yo nací en Medellín. Sí, nací en Medellín y sí soy más santanderiano que cualquiera. Realmente yo llegué a esta ciudad de 4 años y le debo todo a Bucaramanga, pues a esta región, y a esta región le debo todo. Mis estudios, mi carrera, mi trabajo, mi mujer y mis hijos. ¿Qué más puede uno pedir? Entonces sí me siento muy santanderiano. Claro, tengo unas raíces antioqueñas fuertes y unas enseñanzas de parte de mi papá, por ejemplo, que hizo que yo fuera hincha nacional. Ah, por el Machado. Sí, por el Machado, porque el mío, el Romero, es guajiro. Mi mamá es guajira. Una fusión, sí. De cuento de Racamandaca. Guajiro con antioqueño, guajiro antioqueño y viviendo en Santander. No. Entonces, por eso decidí ser un tipo pacífico. Era mejor ser pacífico. Pero yo soy hincha de Nacional desde que tengo memoria, porque mi papá, hasta que murió el año pasado, lloraba cuando Nacional perdía. Y me llevaba al Atanasio Girardot cuando estaba muy niño, a mi hermano mayor y a mí. Mi hermano también murió lamentablemente. Nos llevaba a ver a Nacional en el Atanasio Girardot cuando Nacional era un equipo muy flojo, muy flojo. Yo vi ser campeona nacional por segunda vez en su historia en el año 73 en el Atanasio Girardot, de casualidad que fuimos de vacaciones. Pero ¿por qué hago mención a esto de que soy hincha del Nacional? Porque es muy difícil cuando uno le arraigan algo tanto, como mi papá lo hacía, pero aprendí a amar al Bucaramanga. No solo por tantos años aquí, sino porque estuve muy cerca por mi labor como periodista de Vanguardia. Yo fui editor deportivo mucho tiempo y tuve una columna en Vanguardia sobre el fútbol y me la pasaba en el estadio viendo al Bucaramanga y claro, sufriendo porque nunca podíamos, ¿no? Hasta que nos dio la felicidad. Entonces, mire, a mí la felicidad este año se me dio doble, Bucaramanga y Nacional. Ah, no, o sea, con cara y con sello. Exacto. José Óscar Machado Romero, ya les digo, venga y les cuento aquí, como diría un viejo amigo, no por lo viejo, sino por lo amigo, a grosso modo, profesor, con docente, UIS, docente en la UCC, docente en la UTS, docente en la UDI, docente en el SENA, docente en la UNAV, mejor dicho, hasta ahí. José Óscar, hablemos de tu familia. Mi familia. Mi familia es una gran familia, lamentablemente quedamos pocos. Nosotros llegamos a esta ciudad siendo 6. Mi mamá, fonsequera, guajira. De la Fonseca, Guajira. Rebeca Romero Povea, guajira. Una gran mujer, una mujer muy seria. Y mi papá un paisa, vendedor, de esos de maletín, de viajar por las regiones vendiendo, agente viajero, paisa y charachero, echador de chistes. Y mi papá, como cosa característica, tenía muchos dichos y dichos que a mí se me quedaron y por los que soy conocido
pero los que saben, los que me conocen por los dichos saben que son de mi papá. Y mi papá los recolectaba en todas sus correrías, porque mi papá viajaba por todo el país al principio, finalmente siempre en el ramo de los repuestos automotores. Y llegamos a Bucaramanga porque a él lo trasladaron acá. Él venía de Medellín a visitar esta zona con una compañía que se llamaba Coéxito, creo que desapareció. Sí, sí, sí. El de las baterías Etzai, pídalas como quiera, Etzide o Etzai, decían. Uy, qué bueno. Sí, y venía a la zona y de pronto ellos decidieron abrir aquí un local y le preguntaron a mi papá si, y arrancaba para acá y dijo, allá nos vamos. Pantier es tarde. Sí, y llegamos a esta ciudad en el año 66, en julio del 66, yo tenía 4 años apenas. Entonces, pues yo soy santanderiano, aquí empecé a estudiar, aquí hice todos mis estudios. Y llegamos 4 paisas, mi mamá guajira y mi papá antioqueño, 4 hijos paisas. Y aquí nació mi hermana menor, éramos 7, ya no quedamos sino 4. Mi hermana, una hermana, murió lamentablemente en un accidente, fue una cosa muy triste, muy dolorosa, muy jovencita, 20 años, 5 años, 5 meses de casada tenía cuando se accidentó, iba con el esposo se salvó, aún somos muy buenos amigos. Y mi hermano mayor, mi referente de toda la vida. El ídolo tuyo. Sí, porque era un tipo extremadamente inteligente y mucho de lo que yo soy se lo debo a él porque él me puso en el camino. Mi hermano fue un neumólogo internista de muy buen renombre. Carlos Alfonso Machado murió de cáncer hace 2 años, va a cumplir 3 años ahora en enero, después de una lucha muy fuerte contra un cáncer muy agresivo, cáncer con una supervivencia de 2 años y duró 7. Pero no lo logró, se fue muy joven, pero me dejó, lo primero que me dejó fue el gusto por la literatura. Él empezó a leer muy joven, entonces yo fui muy precoz por él, porque él me llevaba 4 años. Entonces él empezó a leer muy joven, a los 11 años, y me dijo, venga, usted también tiene que leer. Entonces yo empecé a los 7. O sea, yo fui un poquito adelantado a El adelantado, José Óscar. el adelantado, pero por culpa de mi hermano, porque Sí, él me puso en ese camino. Él lo indujo. Me indujo y me presionó porque, pues, llegaban libros a la casa, entonces, lea usted este y yo leo este y apúrele porque... Plaza y Janés para cambiar. Círculo de lectores, También me acuerdo. círculo de lectores. Mire que curiosamente mi papá fue un hombre que hizo 5º primaria y mi mamá 4º primaria. No hicieron más. En su tiempo, mi mamá en un pueblo, mi papá, mi abuelo murió muy joven y le tocó salir a trabajar a los 7 años. Y mi papá no leía mucho, pero algo leía. No leía mucha literatura, pero sí consumía mucho periódico y revistas. Y mi mamá sí leía algo de literatura. De manera que nosotros, en mi casa, estábamos rodeados de revistas, periódicos y libros permanentemente. Mi papá compraba selecciones todos los meses. Compraba Life, compraba Vanguardia, cuando estábamos aquí, Vanguardia, El Espectador y El Espacio, porque le gustaba la columna de Juan Sin Miedo. Del Espacio Juan Sin Miedo. Sí, a mí me gustaba más la chica que salía ahí. Sí, era más bonita. Sí, la chica me gustaba más que Juan Sin Miedo. Sí, Entonces, sí. Y además a él le ofrecían enciclopedias y él compraba por fascículo. Entonces, en mi entorno fue rodeado de libros. Entonces empezamos a leer y empezamos a leer muy jóvenes. Entre otras, y es algo que yo le decía a mis alumnos, porque primero porque no había nada más que hacer, porque usted debe acordarse como yo que la televisión comenzaba a las 4 de la tarde, teníamos un solo canal en blanco y negro, obviamente. y veíamos eso o veíamos eso. No había opción. Entonces, si llovía, no podíamos salir a la calle, nos quedábamos en la casa, había un solo televisor, con un solo canal, una sola posibilidad, y normalmente mi mamá no nos lo dejaba aprender desde temprano, ¿no? Porque había que... Entonces nos poníamos a leer. Y eso me puso en el camino del periodismo y en el camino de vivir de la palabra, que es lo que yo he hecho toda mi vida. Vivir de la palabra. Sí. José Óscar Machado Romero. Vivir de escribir, vivir de hablar, vivir de leer. Me quedé en eso, en la palabra, y se lo debo a mi hermano. Ese es mi hermano. Tengo 2 hermanas actualmente, no quedamos sino mis 2 hermanas y yo. Mi hermana menor, la que nació acá,
una mujer muy inteligente, muy interesante, y mi hermana mayor que yo, que es una enfermera también de una entrega y una capacidad de lucha por los demás y un desprendimiento en su vida por los demás. Eso quedamos tres y mi mamá. Y cuando yo no nombro a mi mamá es por algo muy terrible, y es que mi mamá tiene Alzheimer. Y el Alzheimer vengo a descubrir con ella que es una de las enfermedades más devastadoras que hay, porque la persona no está ahí. Es increíble, o sea, ella de salud física está bien, no le duele nada. Achaques pues tiene 88, tiene los achaques de tener 88 años, pero físicamente está muy bien, pero su mente no está, se fue. Y cuando la mente se va, descubre uno que finalmente eso es lo que somos, mente. Entonces casi que no hay posibilidad ni de comunicarse con ella. Ella tiene una memoria de un minuto. Ella come hoy, come y al minuto dice, bueno, no me van a dar comida. Entonces es muy trágico porque es como tenerla pero no tenerla, ¿no? Quedamos pocos, pero hicimos una buena familia y con una cosa bien que no es lo normal, ¿no? En nuestra familia. Nosotros no teníamos un solo pariente en esta ciudad ni en esta región. Toda la familia era guajira o paisa. Entonces aquí nos criamos solos, sin primos, sin nadie. Nosotros. Ya después cada cual hizo su familia, su esposa, sus hijos y ya creció el Hablemos asunto. de esa familia que hizo usted. ¿La que hice yo? Sí. Bueno, yo me casé con una mujer trabajadora, seria, responsable, una mujer luchadora, muy seria en sus cosas, con mucha entrega por los hijos. Una mujer que le tocó muy duro desde pequeña. Ella tuvo que empezar a trabajar casi a los 7, 8 años por un abandono paterno y trabajaba por ayudar a la mamá. Entonces desde muy niña le tocó esa lucha. Y ahí estamos, todavía trabaja, pues cuando nos organizamos pudo descansar y hacer el trabajo más importante, que es el del hogar, que a veces la gente cree que eso no es trabajar. ¿Cómo se le ocurre? Pero no hay nada más difícil ni Hágame complicado el que eso. Yo salgo y trabajo y hago otra cosa menos quedarme ahí. Educar, criar, levantar, construir, hacer familia. Ay, por Dios, cuidar casa, arreglar casa, barrer, trapear. Eso es sin horario, ¿no? No, ni Sin fecha ni horario, calendario. nada, eso es parejo. Pero fíjese cómo es la vida, ahora yo soy el que hago eso en la casa. Perfecto. Yo estoy pensionado, entonces ella está trabajando, cumple horario, entonces yo tengo que levantarme, atender primero los niños más chiquitos, que son los 3 gatos, entonces primero los gatos, Sí, señor. y atender el hogar. Yo lavo los platos, arreglo la cocina, hago el café. Estamos a mano, mi querido José Oscar. Yo, contrariamente aquí donde vivo, me dio un buen día por echarle arrocito a unos pajaritos pequeñitos que les dicen cariñosamente los arroceros. Los arroceritos. Ellos, por ejemplo, no saben que mañana es domingo y entonces a las 5 de la mañana están picando la ventana de vidrio. Ti, 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 ti. Desde hoy tengo que saber que no puede llegar so pretexto que si no me toca levantarme más temprano y ponerme a machucar el arroz de consumo para podérselo partir, porque empieza. Yo sé lo que es tener gaticos, esa obligación, mascotas, ese compromiso, para eso lo adquirimos y me siento feliz. Los pajaritos no trabajan, pero comen. Y Dios, en su infinita misericordia y bondad, pues a cada uno nos coloca también para que yo abro aportemos los un ojos granito de y lo primero que veo es la gata, esperando que yo me levante. Ahora, con la edad, también, la edad trae muchos descubrimientos. Yo vine a descubrir que con la edad uno ya no necesita ni dormir mucho. Yo puedo acostarme a las 12, 12 y media, 1, y a las 5 ya la cama como que me expulsa, me expulsa, entonces ya no. Entonces me levanto y ya la gata sabe y me espera a que yo le dé el primer alimento. No me digas. Entonces hoy en día hago eso, y eso es lo que mi señora hizo un tiempo. Después llegó el momento en que me ayudó ya en lo económico, los dos. Bueno, también cuando están en la casa ayudan en lo económico, porque es que eso vale mucho y es poco preciado, ¿no? Es una deuda que tenemos con las amas de casa y ahora con los amos de casa, ¿no? Pero es una deuda impagada, ¿no? Que algún día tendremos que, por lo menos, reconocer. Eso es mi señora y mis hijos. Yo tengo
3 hijos. Mi hija mayor, María Gabriela, es una mujer extraordinaria, con una vena. María Gabriela. María Gabriela Machado. Mi esposa se llama Liliana Capacho. Liliana Capacho, ella es de una dinastía de luchadores de esta región. Claro, aquí Ella es estuvo hermana de- Atahualpa Ibarra y nos Bueno. contó ese prohombre y ese campeón que le aperturó a Santander las medallas y lo demás. Claro, porque para él sus mejores luchadores fueron los hermanos Capacho. Aquí estuvo y aquí nos Víctor contó Hugo eso. Capacho. Víctor Hugo. Es mi cuñado, y el hermano mayor, Jubereliber Capacho, era el mejor de todos, era un extraordinario luchador que no tuvo tiempo de hacerlo porque por ser el mayor Pero apareció Víctor Hugo, apareció que fue el Víctor que Hugo. recogió, digámoslo, de Sí, alguna y manera. aún está ahí, está en la Liga del Valle. Sí, sí, aquí nos contó. Sí. Nos echó toda la historia de Atahualpa, dijo que era el hijo de él. Sí, Tal y vez allá no lo le puso adoran. Ibarra, sino Capacho, pero él quería ponerle era Ibarra. Allá lo adoran, Sí, sí, en la casa de mi suegra lo adoran porque fue el artífice de... La vida de Víctor Hugo fue la lucha y se lo debe todo a Atahualpa. Y el papá, eso aquí me dijo, que tenía como 200 hijos, pero que la mujer no se incomodaba ni nada, porque no, que 200 hijos. Entonces, María Gabriela, el segundo, Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego es estudiante de música de la UIS, un compositor extraordinario. Es muy bueno, a mí me asombra. Yo soy un músico frustrado porque yo amo la música, me encanta la música, pero soy negado. Ese es el término, negado. No lo vas a cambiar nunca. Mi papá o sea, decía, negado, sí, negado. Mi papá decía, entre sus dichos, decía que yo desafinaba un canario. Yo no cante, mijo, que usted desafina un canario. Uy, no, después de un mensaje de esos Sí, puede ser subliminal o directo, pero si usted lo capta, dice yo, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con eso no lo puedo hacer. Sí, venga David, además con frustración, porque la música me gusta mucho y hubiera querido tener buen oído y ser capaz de cantar. Estamos parejos. Yo alcancé a llegar a una escuela que se llamaba Beethoven, por la calle 33, casi que sobre la 27. Fui 2 veces donde el maestro a querer aprender a tocar guitarra, porque papá pasó por allá. Mi hijo, un arte, de pronto un deporte, eso te sirve, venidos del campo, de Arboleda Norte, Santander. Y a la segunda clase el maestro, que todavía vive y me lo encuentro, me dijo, mi hijo, no le voy a quitar la plata. Su oído no le sirve absolutamente para nada, porque en estas 2 clases he probado de 1000 maneras. Usted tiene voluntad, le gusta, gana, pero usted no va a ser capaz de hacer nada. Así es. Sigamos. Juan Diego. Juan Diego. Y mire que cómo es la vida. Mi esposa canta y canta bien, y cantaba desde joven, tiene buen oído y lo hace bien. Canta en el coro de su iglesia y es solista en muchas canciones y ama hacer eso. Mi hijo, gran músico. Mi hija fue también del coro de su colegio y se presentaba mucho y tiene una extraordinaria voz. Y mi hijo menor también, todos músicos. ¿Cómo se menos llama yo. el hijo menor? Nicolás. Juan Diego estudia música, compone, toca piano, toca bajo, toca guitarra, toca armónica, y comenzó con el xilófono. Y por ahí arrancó. Y mi hijo menor es un tipo de esos multifacéticos, de esos con una capacidad para hacer cualquier cosa. Es muy, muy bueno, muy inteligente. Es exigente, porque uno, hoy en día, y eso pasa con los muchachos, a mí me pasaba con muchos estudiantes, hoy en día uno discutir con los hijos o con los jóvenes lo pone a uno a veces a prepararse, porque a ellos hay que argumentarles. Total. A uno los papás le decían, ¿por qué no? Y ya. Pero ¿por qué no, papá? ¿Por qué no? Pero porque no está Google. Ahora tienen mucha información. Entonces, con mi hijo discutir o hablar uno tiene que llenarse de información. De razones, sí. Sí, es programador. Él hizo parte de un emprendimiento que se hizo el año pasado en Bucaramanga, de una cosa que llamó Campus LAN, que está todavía está en vigencia. Esto fueron unas personas, Diego Tarazona se llama uno de ellos, que decidieron no, porque saben que al mundo le hacen falta programadores. Hay una necesidad mundial de programadores.
Entonces vieron que se podía, y según los cálculos de ella, se podía enseñar a programar a un muchacho en 10 meses. Ellos partían de la filosofía que no tenía mucho sentido gastarse 5 años preparando un muchacho, yendo a clase, universidad, 5 años, para salir a pasar hojas de vida. Totalmente Entonces cierto. dijeron, no, en 10 meses están. Y mi hijo hizo parte de ese emprendimiento, arrancaron 500 muchachos, creo que terminaron 60. Y él fue uno de esos. Y hoy día le programa a un personaje en Estados Unidos que le manda trabajos, entonces él trabaja desde la casa, programa y gana en dólares. Y tiene 21 años. Pero dicen, porque yo no lo he oído, no he tenido la oportunidad, dicen mis hijos, sus hermanos, que cantan muy bien, que es el que mejor canta de ellos. Dibuja espectacular, es ilustrador, está haciendo, y es autodidacta, el pelado, él solo aprende. Entonces, ahora quiere dedicarse a la programación de videojuegos. Y tiene su programado ahí como con su hermano, que el hermano hace la música y él hace los artes y lo que es el código, ¿no? Y es extraordinario. Pelado estudió 10 meses con un sacrificio muy terrible porque eso era de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y las clases las tomaban en la zona franca. Entonces, para él llegar desde la casa a las 6 en punto a la zona franca, tenía que levantarse a las 4 de la mañana. Y así 10 meses. Y lo hizo. Muy bien, muy bien. He ahí el resultado. Estamos hoy con José Óscar Machado Romero. Un abrazo, lluvia de bendiciones. Eso sí, que Dios en su infinita bondad y misericordia bendiga grande y abundantemente a mamá Rebeca Romero Povea, una guajira de Fonseca. Gracias por tanto, mamá Rebeca. A doña Liliana Capacho, la hermanita de Víctor Hugo, hágame el favor, nadie más ni nadie menos. A María Gabriela, a Juan Diego, a Nicolás, la familia de un queridísimo y apreciado colega de admirar, José Óscar Machado Romero. Vamos a pasar esta primera parte y como en el fútbol vendrá el segundo tiempo. El segundo tiempo lo vamos a dedicar, por ejemplo, a su paso por Vanguardia Liberal, a su paso por la UIS, por la UCC, por la UI, por las unidades tecnológicas, su vocación de maestro, de profesor, lo que decía, completamente cierto. Hay que argumentarle hoy al joven, porque no comentero, era nosotros, por ejemplo, discúlpeme don Héctor, me le demoró un segundito más. Mamá era sobrina de papá. Y llegaban a la finca ya en Arboleda Norte de Santander los otros tíos. Ya mi hermanito mayor tenía 5 años, mi hermana 3 y yo 2. Y nosotros no descubríamos aún qué era lo que pasaba. Cuando llegaba el tío Nicolás, el tío Sebastián, el tío Emilio, el tío Juvenal, la bendición, tío. Pero ¿cómo así que él le pide la bendición a mi papá? Y nosotros le pedimos la bendición a él. ¿Por qué? Entonces ya mi hermano como a los 5, a los 6, no, es que el tío Sebastián es hermano de mi mamá. Y entonces si es hermano de mi mamá, ¿por qué mi mamá no le pide la bendición a mi papá? Si los otros se la piden. Imagínese usted en esa época. Usted iba y no podía, como hoy, escoger los zapatos, sino estos zapatos grulla, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Vamos al corte y hablaremos con un gran periodista, un colega que duró mucho tiempo en el primer rotativo del Oriente Colombiano del diario Vanguardia Liberal. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Yo recuerdo al diario Vanguardia Liberal cuando un prohombre al cual le quedamos debiendo quizás
ser hasta presidente de la República, no por lo político, sino porque era un estadista para mí. Yo lo conocí en la Universidad Santo Tomás, economista, Rodolfo González García. Ahí empecé a ver a Vanguardia Liberal, venido del campo, venido de un pueblo, Campeche, pueblerino, difícil, complicado, Pablo. Hablemos de Vanguardia Liberal. ¿Qué significa Vanguardia Liberal para José Óscar Machado Romero, el papá de María Gabriela, de Juan Diego, de Nicolás y el hijo de mamá Rebeca? Y de Lisandro Alfonso Machado Jaramillo, que era mi papá. No, Lisandro pero Alfonso ¿de dónde? ¿De Machado dónde Jaramillo? Imagínate, ¿de dónde sería? De Medellín, todos de Medellín, ¿no? Porque todos los paisas nacimos en Medellín. Sí. Yo sí nací en la clínica León 13, que era la clínica del Seguro Oeste. Vanguardia Liberal a mí me tenía marcado desde hace mucho tiempo porque yo estudié en el Colegio Agustiniano. Cuando comenzó el Colegio Agustiniano en esta ciudad, comenzó diagonal a donde queda el comando de la policía, en la carrera 12. Ahí en el centro a espaldas de la gobernación. Sí, ahí comenzamos en el año 68. Y fue tan bien recibido el colegio que tuvieron que abrir una sede, y la sede la abrieron en la esquina de la carrera de la calle 34 con 13, o sea, al lado de Vanguardia. Y ahí me tocó estudiar a mí, entonces yo todos los días pasaba por el frente de Vanguardia Liberal. Nunca me imaginé que fuera a trabajar allá y le debo mi vida, muchas cosas a Vanguardia. Completo. Mi desarrollo profesional se lo debo a Vanguardia. Y sí, pasaba por el frente y hasta que me tocó el momento de entrar en Vanguardia, y eso es, o sea, yo digo que es cuando uno está en el momento y en el lugar indicado. Yo hice parte de la primera promoción de los que comenzamos a estudiar comunicación social por primera vez en esta ciudad, porque la Facultad de Comunicación Social de la UNA fue la primera facultad de comunicación que se creó en Bucaramanga. Así que Gustavo Pinilla Gómez fue el primer periodista egresado de Universidad de Antioquia, de Medellín, que trabajó en Vanguardia Liberal. Sí, aunque cuando yo llegué hubo varios, ya había varios, ahora le recuerdo algunos. Sí. Pero sí, claro, él era de la Antioquia, porque no había facultad. Total. Sí. Inclusive porque no había facultad, el doctor Alejandro Galvis donó su premio Simón Bolívar, que le dieron a Vida y Obra, para comenzar lo que fue la Facultad de Comunicación Social de la UNAD, que comenzó en el año 82. Empezamos 50 estudiantes. Y claro, allá nos empezaron a enseñar, ya había dos énfasis, periodismo y comunicación organizacional. La mayoría optamos por el periodismo, o muchos optamos por el periodismo, pero empezaron a enseñarnos lo que era el periodismo como una carrera, como una profesión. Y yo ahora le digo por qué señalo esto. Pero como éramos la primera facultad, muy temprano los medios empezaron a absorbernos porque estaban necesitando periodistas. Entonces nosotros, la gran mayoría, empezamos en Vanguardia, muchos empezamos en Vanguardia porque nos necesitaban, pero no fuimos a hacer prácticas. Fuimos como periodistas, a pesar de que estábamos en los primeros semestres. Inclusive eso ya estaba previsto porque la facultad decidió que las clases solo eran por la mañana, para que tuviéramos tiempo por la tarde para trabajar. Fríamente calculado. Sí, estaba fríamente calculado, porque pues eso fue, de todos modos, el doctor Alejandro Galvis fue cofundador de la UNAD, con el doctor Gómez y con Armando Puyana. Entonces estaba fríamente calculado. Entonces yo llegué a Vanguardia Liberal cuando estaba comenzando quinto semestre. ¿Quiénes estaban ahí? A ver, disculpe. Bueno, le voy a decir quién. Bueno, a mí me llevó el mejor, realmente era uno de los mejores, si no el mejor, estudiante de mi promoción, que se llama Carlos Guillermo Martínez. Martínez Gómez, sobrino de Alfonso Gómez. Sí. Muy bueno, un tipo brillante. Él fue el primero que llegó allá, porque estaba de jefe de redacción Guillermo León Aguilar Roldán, el paisa. Y a él le dijeron, bueno, mire, dentro de sus estudiantes de primera promoción,
quiénes nos pueden servir. Entonces el primero que fue Carlos Guillermo Martínez, a trabajar nada más y nada menos que en el departamento investigativo con una persona que es quizás la mejor periodista que yo conocí en mi vida, que se llamaba Silvia Galvis. Ah, pero cómo no. Entonces ahí comenzó Carlos Guillermo. Y Carlos Guillermo fue jalándonos. ¿Y qué se quedó sin maestro, Carlos Sí, Guillermo? Fue y, muy de no, yo malas. también, yo tuve la fortuna de Oh. trabajar en el departamento investigativo No, con ella. ¿Con ella? Sí, pero mire lo que pasó. Yo llegué a ser editor nocturno. El editor nocturno es un cargo que inclusive desapareció, acaba de desaparecer hace como año y medio en el periódico, o 2 años. Pero el editor nocturno era un cargo que no existía, porque todos los periodistas tenían que turnarse una noche para quedarse pendientes de lo que pasara en la noche y para corregir el periódico antes de que lo imprimieran. Entonces, hacían su labor de reportería desde por la mañana, terminaban y seguían derecho Un turno. un turno. Entonces estaban reventados. Entonces no querían, entonces y tenían razón, era muy difícil. Entonces empezaron a pelear para que eso lo hiciera otra persona que no fuera ninguno de ellos. Y el primero que lo hizo fue Carlos Guillermo Martínez. Ese cargo se creó con él y él fue el que empezó a hacer ese cargo. Y descansaron todos los periodistas, entonces le voy a nombrar quiénes estaban. Cuando yo llegué, estaba Gustavo Pinilla, gran periodista. Gustavo Pinilla Gómez, hoy cacaucultor. Sí, todavía en Girón, ¿no? Un gran periodista. Estaba Guillermo León Aguilar Roldán, que era el jefe de redacción. Por ahí Luis Daniel Vera López. Luis Daniel Vera López, que en ese momento trabajaba Era el no era el judicial era Jerez. Néstor. Néstor no. No. Efraín Gómez Jerez. Muy buen periodista No también. volví a ver a Efraín. Hace Yo rato tampoco, lo y extraño. él terminó Derecho y estaba ejerciendo. Sí, Efraín Gómez. Muy bueno, muy buen periodista. Estaba Carlos Julio Castellanos, Fernando Pavón, en deportes. Estaba Alfonso Quintero, Alfonso Pineda. Pineda, Alfonso Pineda Alfonso Quintero. Pineda Quintero, no el Pineda exalcalde Chaparro, ¿no? de- de Zapatoca. El Zapatoca, que es economista de la UCC. Sí, muy bueno también. Él cubría economía. Estaba Pedro Fidel Ocasiones, Pedro Fidel Ocasiones Rugeles. que en paz descanse. Sí, señor. Se nos adelantó. Sí. Igual que Luis Daniel. Sí, igual que Luis Daniel. Estaba Jorge Ortiz. No sé si usted lo conoció. Claro que sí. Luis Daniel Valga era profesional del derecho, abogado Sí, del autor. sí. Un gran jugador de fútbol. Sí. Nosotros jugábamos mucho fútbol también con Efraín. Oh, un crack también, ellos tenían una banda. Y estaba en ese entonces Holger López como fotógrafo, Oh. Mario, se me olvidó. Bueno, estaba Adolfo Clip. Click, Adolfo estaba Herrera. Adolfo Herrera Click, estaba Enrique Flores, Holger. Mateus, Holger López Quintero, que era extraordinario fotógrafo. Pero yo tengo una anécdota que quiero contarle. Cuando yo le dije a usted que al comenzar nosotros como la primera promoción de periodistas profesionales, con título académico, nos metieron el cuento que nosotros éramos mucho mejor que los empíricos, porque los empíricos no habían estudiado, ¿no? Y uno es un joven, ¿no? Yo estaba muy niño y me la creí, ¿no? Uno creo que sabe, uno sabía que no era mejor que los que tenían experiencia, pero uno se creía mejor. Resulta que yo entré a ocupar el cargo de editor nocturno. Ya a Carlos Guillermo lo habían puesto en el departamento investigativo con Silvia Galvis. Entonces yo entré a cubrirlo a él, fui el segundo en desempeñar esa labor. Y el cargo uno llegaba a las 5 de la tarde a corregir el periódico. Abajo, en donde era fotocomposición, se llamaba eso, y leer ahí las noticias y decir, mire, esto hay que cambiarlo, que hay un error y de ortografía y todo eso. Y yo, por ejemplo, no sabía poner tildes en ese entonces. O sea, pensaba que eso no era muy importante.
Y en ese entonces Guillermo León Aguilar estaba haciendo una especialización en España. Entonces teníamos como jefe de redacción un periodista que supongo habrá oído usted nombrar, muy reconocido, que se llama Alberto Donadío. Bueno, también norte santanderiano como usted. Alberto Donadío estaba de jefe de redacción. Entonces, él al otro día de empezar mi cargo, me dijo, venga, Oscar, yo veo que usted como que las tildes, yo sabía poner tilde en las palabras que terminaban en on, y no a todas le marca tilde, ¿no? Sí, Después, sí. sí. Entonces yo le dije la palabra aguda que termina en n. Entonces yo le pregunté, listo, yo si tengo que aprender, yo aprendo. ¿Cuánto tiempo tengo para aprenderme? Un día. Y lo aprendí en un día, porque es muy sencillo. Y después se lo enseñé a mis estudiantes, porque es muy sencillo. Era muy fácil de aprender, pero hay que fijarse. Y se aprende, mire, yo que tengo mal oído, se aprende de oído, porque es que usted tiene que pronunciar la palabra. Y cuando usted lo que tiene que descubrir es dónde está el acento. Y ahí mirar las 4 reglas que son para marcar la tilde, el acento. Que es muy sencillo, pero ¿cuál fue la enseñanza más importante? Yo estaba muy joven realmente y aprendí a poner tildes y empecé mi labor. La labor incluía que uno quedaba al frente responsable del periódico. Upa. O sea, y mire. Palabras mayores. Sí, como dice responsable Carlos del periódico, Antonio. porque la responsabilidad era una responsabilidad económica, David, porque uno tenía que en algún momento, si pasaba algo extraordinario, tener la capacidad de decirle allá al jefe de producción, pare la rotativa, porque vamos a cambiar la primera página. Y parar la rotativa en un periódico vale muchísimo dinero, porque una rotativa está a toda velocidad. Y ya hay periódico que se hizo, ya el periódico está haciéndose. Y cuando se para la rotativa para cambiar la primera página, esa frenada de la rotativa son 10 o 12 minutos imprimiendo más periódico. Y cuando usted para, pues ya no se imprime completo, entonces papel que se pierde. Entonces más le vale a usted haber tomado la decisión correcta. Una buena decisión. Porque no le puede costar el puesto, porque vale mucho dinero. Los periódicos que quedan impresos no se perdían, porque pues, esos periódicos se mandaban a provincia, entonces eso es para los pueblos, con las noticias viejas. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque hoy en día ya no se hace eso. Se hacía en ese entonces, y yo trabajaba hasta la 1 de la mañana, pendiente de cualquier cosa, porque no había sino los canales nacionales, que tenían concesionados los espacios. Entonces un noticiero no tenía forma de interrumpir porque había una noticia importante. Solo su franja horaria y punto. Y no más. La radio lo mismo. Igual. No había internet. Entonces cuando pasaba algo extraordinario, si la gente quería enterarse de primera mano, el periódico a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana ya estaba listo el periódico. Entonces era muy importante llegar con la chiva. Bien importante. Entonces uno tenía la responsabilidad. Entonces algunos decían que uno era el jefe de redacción nocturno. Imagínense tamaña responsabilidad para un pelado de 5º semestre, comenzando el 5º semestre. Pues yo no tenía la capacidad para tomar todas las decisiones. Pues sí, uno tomaba las decisiones porque tenía el criterio, pero de responderle a todas las necesidades de un periódico, pues le pongo un ejemplo. Yo entré en febrero del 84 a Vanguardia Liberal, 15 de febrero del 84. Y el 30 de abril de ese mismo año era la víspera del día del 1 de mayo y en Vanguardia nos celebraban la fiesta del 1 de mayo. Entonces el periódico se entregaba muy temprano, más temprano que de costumbre, y todos se iban a la fiesta. Y pues a uno le tocaba quedarse, era mi primer... editor nocturno. El editor nocturno, jefe de redacción Sí, nocturno, señor, tremendo eufemismo. Entonces, como jefe de redacción nocturno, uno tiene que estar pendiente de lo que pase. Y lo que pasó ese día, pues quedó marcado en la historia, ¿no? Fue el día que mataron a Rodrigo Lara. Rodrigo Lara Bonilla, nuestro Ministro de Justicia, 7 y algo de la noche. Y ¿qué hacer? Dijo Lenin. ¿Qué hacer? ¿qué hacer uno? El periodista de carrera, estudiante, pero estudiante de Facultad de Comunicación, se enfrenta con una noticia de ese tamaño. Todos sus demás compañeros en la fiesta. ¿Usted qué cree que pasó? Pues que todos ellos, empíricos,
obviamente conocían de su responsabilidad periodística, porque es que uno no deja de ser periodista nunca. Jamás de la vida. No, es imposible. Se devolvieron de la fiesta. Y el jefe, flamante jefe de redacción nocturno, pues quedó de patín, buscándole las fotos que se necesitaban, porque estos tipos que no habían estudiado un solo semestre de comunicación, pero que llevaban muchos años haciendo periodismo, rehicieron el periódico y lo cambiaron en media hora, hicieron una separata especial de 8 páginas. Y ahí yo entendí que la academia es muy importante, pero el oficio es más. Es tan importante como la experiencia Sí. que la da el oficio. Sí, pero hay gente que se queda solo con la academia y sin el oficio. No, la Entonces, mezcla perfecta es esa fusión. Sí, pero descubrí que muchos de esos compañeros de vanguardia, a los que de pronto yo los miraba con algo de displicencia, porque yo Sí, 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 tenía la claro. academia, ¿no? Obviamente yo así Ya, lo vi sí. en muchas oportunidades, aquí, allá y más Sí, allá. muchos muchachos que... Sí, 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 sí. ¿Qué? Además porque allí en la Universidad Autónoma, pues varios de quienes iniciaron a estudiar esa carrera eran de poder económico, Sí, con así era. apellidos, con nombres, ciudadanos importantes. Sí. El papi pues quiere estudiar eso, estudia, así no ejerza, vaya ya a contarle que se ocupe y bueno, etcétera, Sí. etcétera. Pero no, descubrí ahí ese día, comenzando apenas 2 o 3 meses después, que la experiencia en el periodismo es mucho más importante que la academia no llena todo. Y de hecho eso hizo inclusive nuestro tránsito para los primeros en Vanguardia Liberal y en los demás medios, porque otros medios absorbieron también, otros compañeros, nos dificultó continuar en la academia, porque el mismo oficio, primero lo absorbe a claro, uno. Total. Y segundo, uno descubre que eso que está haciendo lo enseña más que lo que le están diciendo en la universidad. Totalmente Entonces, a cierto. veces la universidad como que no da No, y lo que usted necesita es praxis, Sí. radio, televisión, praxis. el hacer. ¿Cuántos años al final trabaja José Óscar Machado Romero en Vanguardia? Yo vine trabajando realmente 15 Sumados, años, como 15 15 años, pero fueron 3 periodos, porque yo volví 2 veces. Yo tuve regreso, yo me retiré en el 88 y volví en el 2002. Sí, señor. Y después me retiré en el 2005 y en ese mismo año volvieron y me llamaron y trabajé hasta el 2013. Y trabajé, yo creo que escribí para todas las secciones del periódico, incluido Galería, que era escribir sobre los cumpleaños. Y Y quiere que te diga algo, un viejo periodista de aquellos empíricos me decía, el periodista que se logra hacer en un medio pequeño termina haciendo absolutamente todo, aprendiendo de todo. Redacta deportes, página roja, redacta, pero en ese periódico especializado haces económicas, haces sociales, haces no sé qué, haces sí, ese tipo. es una gran escuela. Y Vanguardia es José, la mejor escuela. venga, te digo, hoy el tiempo voló. Esto es una hora y el tiempo voló. Yo quiero plantearle que cualquier día de estos, ya en condición de pensionado, que tiene, hagamos el segundo tiempo. ¿De acuerdo? Sí, claro, con mucho gusto. Aquí en esta cámara están los colegas de Vanguardia Liberal, quienes fueron sus jefes en Vanguardia Liberal, nuestros televidentes en el mundo. ¿Qué mensaje ya cuando está terminando el año 2024 de un comunicador social egresado de universidad, profesor, venga y les leo, de la UIS, de FEDI también, de la UCC, de la UTS, del SENA, de la UNAF, bueno, etcétera, etcétera, que estuvo en el diario Vanguardia Liberal, Jardines La Colina, director comercial, Editorial Educar, en Radio Primavera, la emisora que fue en algún tiempo del pastor Jaime Andrés Beltrán Martínez, actual alcalde de Bucaramanga, en la alcaldía de Bucaramanga, etcétera, etcétera. Papá, hijo, hermano y ciudadano. ¿Qué mensaje para nuestros televidentes en el mundo? Por allá, ¿cuántos perdidos en muchos continentes? Hombre, le conocí en Vanguardia. ¿Qué mensaje, José Óscar? Aquí en esta cámara. Bueno, yo les diría a la gente que tiene que aprovechar el momento histórico de la humanidad. En mi concepto,
la humanidad está atravesando su mejor momento por una razón, y es por la llegada de Internet. Porque el Internet puso la información en las manos de todos. Todos tenemos acceso a la información. Eso antes era vedado. Antes de Gutenberg y de la imprenta, la gente no sabía ni leer y no tenía libros, y un libro era muy costoso, y pocos tenían acceso al conocimiento. Y eso no cambió mucho con el pasar de los tiempos, a pesar de que la imprenta pues popularizó los libros y los hizo más económicos. Sin embargo, no todo el mundo tenía el acceso a la información que tiene hoy día. Pero hoy día nosotros tenemos en nuestro bolsillo toda la información del mundo, aquí, la tenemos al alcance de la mano. Pero eso es peligrosísimo, porque el problema no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con la información. Entonces yo a mis estudiantes y a las personas les doy como consejo, primero, que se informen, pero que se informen por distintos medios. Y aquí sí me da pena decirlo, tengo que pelear con los medios tradicionales, pero creo que los periodistas somos culpables de muchas de las cosas que pasan en este país, porque no hemos informado correctamente como debiéramos. O sea, tenemos una responsabilidad social y una deuda histórica con el país porque los medios no han respondido a como debiera ser, y los periodistas somos culpables de eso. Pero hoy en día la información está aquí. Entonces yo, como le decía a mis estudiantes, David, hay que ser como los chinos. Y ellos me decían, ¿por qué como los chinos, profesores? Y yo les decía, ¿por qué los chinos? Cuando usted habla con un chino, el chino tiene los ojos así como entrecerrados, ¿no? Que es como uno pone los ojos cuando está pensando, oyendo, escuchando bien y siendo crítico, ¿no? O sea, uno debe hacer lo que decía Carl Sagan, este gran filósofo y el que le dio a conocer a la gente todo lo que era la astronomía, porque lo hablaba en términos muy coloquiales, y uno a todo debe ponerle la carga del escepticismo. O sea, las verdades son muchas, o es una sola, o cuántas son, dónde está la verdad, quién tiene la verdad. O sea, no podemos tragar entero. Y yo le digo eso a la gente, usted tiene toda la información en las manos, ¿qué va a hacer con la información? Porque no puede tragar entero, tiene que ponerle a todo la carga del escepticismo. Oiga, que mire qué tal cosa, sí, déjeme yo miro. O sea, ya que podemos informarnos a través de un medio que tenemos en nuestro bolsillo, ya no dependemos de los periodistas. Por ejemplo, la gente ya no depende de los periodistas y debe creerle todo a los periodistas, porque tiene formas de corroborar la información. Entonces, en eso tenemos que ser rigurosos, porque mientras más informada esté la gente, más se desarrolla. Y los países que más información tienen, se desarrollan más también. Y es la mejor forma de salir de la ignorancia. Ser críticos, tener un pensamiento crítico, y a todo ponerle la carga del escepticismo que decía Carl Sagan. José Óscar Machado Romero, ya con su cabello blanco, quizás herencia de mamá Rebeca, de Lizardo Alfonso Machado Jaramillo. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios bendiga grande y abundantemente a la familia Machado Capacho, a María Gabriela, a Juan Diego, a Nicolás, por supuesto. Un abrazo fuerte y respetuosísimo a mamá Rebeca Romero Povea, de Fonseca, Guajira. Allá en la eternidad, a don Lizardo Alfonso Machado Jaramillo. Lisandro, contador de historias. Por supuesto, a doña Liliana Capacho, a toda la familia del diario Vanguardia Liberal, pasados, presentes y futuros, y por supuesto a nuestro invitado, que nos ha ofrecido y se ha comprometido para el segundo tiempo. Será hasta una próxima oportunidad. Hoy, un general de 5 soles, José Óscar Machado Romero, mezcla de paisa y guajiro.